es un poco la situación que venía atravesando el SEDE en el año pasado, sumado obviamente también además de esta situación crítica económica y financiera y a ese remate en puerta que tenía en su momento, se sumaba también digamos, la imposibilidad de, obviamente por la voluntad deliberada de Montero, ¿no?, de no llevar adelante también un proceso electoral como correspondiera. Entonces, digamos, ambas circunstancias determinaron lo que terminó siendo la intervención, ¿no? Bueno, como para aportar, ¿no?, en su momento a esta situación, digamos, que ayer nos anoticiamos de la imputación del ex secretario general. eh, Cuando yo llegué al gremio, los principales puntos, ¿no?, que teníamos que resolver, y obviamente también hacer informes con respecto a la situación que había dejado la última comisión directiva, era particularmente de dos temas que en su momento lo hemos hablado mucho, incluso presenté, ¿no?, también en ese expediente, en esa denuncia penal que la inició Mercedes Sosa y un grupo de docentes con el patrocinio de Alejandra Cejas. En su momento, bueno, aporté a ese expediente un par de informes iniciales, ¿no? Entiendo de la situación con la cual me encontré, particularmente dos situaciones graves y que teníamos también, obviamente, la documentación probatoria de esa situación, que era, por un lado, la deuda que tenía el SEDEM con las casas comerciales, es decir, deliberadamente el ex secretario general durante en algunos casos 10 meses, en algunos casos más de un año, se había dejado de pagar a las casas comerciales. Eso obviamente que representa una falta grave porque todos los meses esos recursos se reciben, ¿no? Se hacen las retenciones correspondientes de los docentes que utilizan esas casas comerciales y se realiza el pago a dichas casas comerciales. Bueno, habían pasado, insisto, en todas las casas comerciales, por lo menos 10 meses sin que ese pago sea actualizado. Obviamente que esa suma en su momento, aproximadamente en su momento, representaba más de 20 millones de pesos, esa deuda que tenía el SEDEM. Sí. Y por otro lado, la otra cuestión, digamos, grande, si querés, era la situación que tenían los empleados del gremio, que durante 2 años, a partir de la pandemia y hasta el final del mandato, o sea, aproximadamente 2 años, los empleados no habían cobrado sus saberes como corresponde, como lo establece, bueno, sus paritarias nacionales, son empleados que pertenecen al gremio de UTEDIC. Bueno, empezaron a partir de la pandemia a cobrar de manera irregular su sueldo, es decir, no el 100%, sino en algunos casos al principio el 70-75%, y cuando yo me afronto, digamos, al gremio, que de por sí cuando llego en noviembre todavía los empleados no habían cobrado el mes de octubre, yo asumo formalmente el 25 de noviembre, si no me equivoco, y todavía no habían cobrado el mes de octubre. Bueno, cuando analizamos esa última liquidación, la del mes de octubre, la realidad es que los empleados estaban cobrando alrededor del 50-55%. Claro, una locura. Es una locura. Esas sumas ascienden también de los 2 años de la deuda que se le debe a los empleados y que deliberadamente el ex secretario general decidió pagarle menos de lo que correspondía, terminándole pagando casi la mitad. También ascendía esa suma a casi más de 20 millones de pesos. Es decir, bueno, esto quizás más de lo técnico, hay, digamos, la suficiente documentación probatoria de que, por lo menos en estos dos casos, que representan, si vos te pones a pensar, Andrés, más de 40 millones de pesos, que no se explicó por qué no se utilizó los fondos para afrontar esas deudas, Claro, ¿no? y hay otro tema, Amelia. A ver, la deuda la pongamos en 50 millones, redondeemos para arriba, esa sede vale muchísimo más que 50 millones. Sí, el problema que tenía en ese momento la sede es que que eso también obviamente ocasiona un daño, ¿no? Es que, bueno, la sede se encontraba embargada por un juicio puntual y en ese juicio se
se dejó de pagar, digamos, la cuota del convenio que se había realizado, y vos sabés que cuando no pagás, digamos, en una deuda judicial, está la posibilidad de rematar lo embargado. Claro. Entonces, en ese caso puntual, era ese el problema, que se había hecho un convenio de pago en un determinado juicio del gremio, y las últimas cuotas las dejó de pagar, por ende los abogados de la otra parte iniciaron ese proceso de remate de lo embargado. Que recuerdo que esa causa era por también malas gestiones anteriores. Ahora, doctora, todo esto que usted acaba de detallar, ¿bajo qué delito encuadra o cuál es la imputación que le toca en este caso a Montero? Sí, por ahí eso no estoy yo tan al tanto puntualmente de la causa. Eso la está llevando, como digo, la doctora Cejas, con una denuncia iniciada, digamos, por Mercedes Sosa y un grupo de docentes previo, digamos, a toda esta situación, que bueno, insisto, luego nosotros creo que, si no me equivoco, en el mes a los últimos días de diciembre y los primeros días de febrero, aporté, digamos, 2 informes, uno inicial y el de febrero más, completando toda esta información y obviamente con un montón de detalles más, porque así como esta situación puntual de la falta de pago de determinados juicios, bueno, hay miles de cosas, ¿no? Yo creo que la suma asciende un poco más, digamos, de lo que vos decías, Andrés, son un montón de cosas, cada pequeña cosa iba sumando a generarle más problemas al gremio, y obviamente las decisiones de no afrontar estos pagos de manera deliberada, ¿no? Porque si no, uno tiene que justificar que no están alcanzando los montos. Si bien, a ver, es real que el gremio en algún momento supo tener 10.000 afiliados y cuando yo lo recibí quedaban 3.200, claro. Pero de todas maneras nosotros pudimos ponernos al día, ¿no? O sea, digo, hicimos el esfuerzo de empezar a pagar como correspondía a las casas comerciales, empezar a pagarle el 100% a los empleados, o sea, y obviamente empezar a afrontar de a poquito, en su momento, algunas deudas para atrás, ¿sí? Como para ir solucionando algunos problemas.